Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de los Salmos. Salmos 37:7 dice: lee la palabra del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Padre amado, muchas gracias. Ayúdame, Señor, en esta mañana, Padre, a hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. Espíritu Santo, toca mis labios, suelta mi lengua. Por favor, precioso Espíritu Santo. Y toda la gloria y la honra solamente sea Jesús de Nazaret. Por eso, Padre, te doy gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, dice: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Confía en el Señor. Una hermana me decía: pero ¿cómo? No es justo. No es justo mientras que el impío malvado prospera. Yo trabajo tanto y por tanto que trabajo, aún estoy sobreviviendo cada día ajustadamente. Pero mis hermanos, Dios sabe, porque Él nos sostiene cada día. Pero su palabra nos dice: confía callado en el Señor. Que confiemos en Él. Porque quizá muchas veces no tenemos todo lo que quisiéramos tener, pero Dios sabe por qué debe ser así. Dice: y espérale con paciencia, no te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Y aún todavía esta gente soberbia, lleno de maldad, aún a pesar de su pecado y su maldad, todavía están llenos de intrigas, opresionan, ¿verdad?, a los que menos tienen. Pero sin embargo Dios, que es nuestro Dios, es el que nos guarda y nos protege y nos prospera cada día. Cuando miramos Oseas 12:6 dice: y tú vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia, y espera siempre en tu Dios, dice Oseas. Practica la misericordia y la justicia, y espera siempre en tu Dios. Ahora usted dirá: pero ¿por qué voy a esperar siempre en el Señor si estoy atacado constantemente? Pero tenemos que esperar en el Señor, mis queridos hermanos y hermanas, porque fuera de Él nada podemos hacer. Fuera de Él nada podemos hacer. Mire, yo conozco una hermana, que esta hermana un día me dijo: no, yo no puedo seguir a Cristo. No puedo más. Tengo tantas pruebas y el dinero que tengo no me alcanza. Y le dije: pero si Dios hasta ahora te ha ayudado, te ha sostenido, no te apartes del Señor, porque va a ser terrible la situación después que te apartas. Créeme. Por más que insistimos, ella no hizo caso y finalmente se apartó del Señor. Mire, aparentemente fue una gran situación verdaderamente interesante, ¿no? Aparentemente fue todo muy nice, aparentemente mucha prosperidad momentáneamente. Porque el diablo es un mentiroso, pero el diablo es el peor socio que el hombre puede tener. Porque lo traiciona, pues lo engaña, lo engatusa y lo pone en el camino al infierno, o se lo lleva al infierno definitivamente. ¿Sabe? Esta hermana, cuando nos volvió a hablar, dijo: no, todo está bien, he vuelto a mi antiguo trabajo, todo me va muy bien. Le dijimos, le hablamos: no lo hagas, porque las consecuencias van a ser terribles. Era una mujer, una adivinadora, un instrumento de Satanás. Pero sabe que no hizo caso. Y las consecuencias han sido fatales en su vida. Totalmente. Pruebas terribles está pasando en este momento. Pero terribles, terribles. Inexplicablemente duras de enfermedades, problemas económicos,
problemas de deudas, de persecución, terriblemente. Porque dice ahora que ella está atendiendo otra vez la iglesia. Mis hermanos, apartados de Jesús, nada podemos hacer. No importa quién usted sea. Dice, es mejor no haberlo conocido, que conociendo lo dejemos a Jesús y no vayamos atrás. Claro, yo entiendo. Bueno, es muy simple entender. Si antes yo pertenecía a Satanás, porque era mi padre, porque estaba en el mundo, no conocía a Jesús. Entonces, cuando yo vengo a Jesús, pues yo rechazo ese padre que era Satanás. Ahora vengo y hago a Jesús mi Dios, mi amigo, mi dueño. Me rindo a Él. Lo acepto a Jesús como mi salvador personal de mi vida. Entonces rechazo a aquel que tenía estropeando mi vida, aquel que me estaba llevando camino al infierno. Ahora vengo a Jesús, acepto a Jesús, recibo a Jesús y hago de Jesús mi Señor, mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Entonces sigo a Cristo. Entonces soy propiedad privada de Jesús. Esto no le gusta nada al diablo, pues. Pero soy propiedad privada de Jesús. Porque Él me compró con su propia sangre. Él derramó hasta la última gota de su sangre por mí y por usted también, cristiano o cristiana. Entonces, si yo conociendo esa verdad, sabiendo que quién es mi dueño, yo vuelvo atrás, por la razón que fuese, pues sería terrible. La Biblia dice que 7 demonios entran en la persona que se aparta del Señor. ¿Y qué va a hacer ese cristiano apartado? Satanás no lo está esperando para darle besitos. Satanás está esperando para atacar a ese cristiano, humillarlo a esa cristiana, hacerlo, llevarlo hasta el final de humillación. Una tortura espiritual, una tortura en todo sentido, porque lo dejó, lo abandonó. Por eso, mis hermanos, el cristiano no puede volver atrás. No podemos pisotear la sangre de aquel que dio su vida por nosotros. Satanás no dio nada más que pecado, pero Jesús dio su vida por usted y por mí. Él fue a la cruz del Calvario, allí murió, y ahí derramó hasta la última gota de su sangre. Entonces, mis hermanos, los cristianos, tenemos que tener bien en claro esto. Por la circunstancia que fuese, nunca jamás, mi querido hermano y hermana, se aparte del Señor. ¿Qué pruebas hay? Sí, pruebas hay, pues claro. El Señor lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que, hermano, hermana, no se rinda. Siga a Jesús. Aunque sus momentos sean duros y difíciles, usted no retroceda. Por nada del mundo, mire a Jesús. Yo me acuerdo mucho del testimonio que contaba el hermano Gigi Ávila, este siervo de Dios que se fue hace un tiempo a la casa con el Señor. Él tenía unos planes de campaña y le matan a su hija. Ligia, creo que se llamaba Ligia, creo. Lo matan a su hija. Una muchacha que estaba en el Señor se apartó y volvió y se apartó y volvió. Y finalmente, en la circunstancia que lo matan, no se sabe en qué condición estaba con el Señor. Pero su mismo esposo lo acuchilló y lo mató. E intentó matar a los hijos también. Hasta los hirió. Entonces, para este evangelista, un hombre dedicado a Dios, matarle su hija más querida, fue terrible. Yo he escuchado su testimonio vez tras vez en las campañas y grabación y aquí y allá cuando él cuenta. Pero él tenía que aceptar esta condición tan terrible. Le han matado a su hija, le han matado el yerno de ella, el esposo de ella, mató a su hija más querida. Y él tenía que seguir predicando. Y lo que él dice, enseña y cuenta, dice que se fue en oración y ayuno para poder perdonar al asesino de su hija, para poder perdonarlo y para poder aceptar esta realidad, que había perdido su hija, que lo habían matado a su única hija, y seguir predicando y no retroceder. Él se fue en oración y ayuno a clamar a Dios. Mis hermanos,
Pruebas hay de diferentes formas. Y el cristiano tiene que estar preparado. Pero la Biblia también nos dice y nos enseña que Dios permite las pruebas hasta donde usted y yo podemos resistir, no más allá de ello. Entonces, ¿por qué quejarnos, verdad? Cuando el vecino o el amigo que no es cristiano prospera y es bendecido, porque Dios permite que aún los mundanos hagan riqueza. Dios sabe por qué lo hace. Usted lo que tiene que hacer es predicar la palabra del Señor, compartir de este evangelio que es salvación y vida eterna para todos los hombres y mujeres que crean y acepten a Jesús como su Señor y Salvador personal de sus vidas. Y Dios se encargará qué es lo que verdaderamente hará con usted. Dios sabe lo que hará. Pero sabe que tiene usted que confiar en el Señor. Dice el Salmo 27:14, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Sí, esperemos al Señor, mis hermanos, mis hermanas. Nos esforcemos y esperemos al Señor y que Dios aliente nuestros corazones. Porque si Dios no lo hace, si el Espíritu Santo no nos ayuda día a día, usted y yo no podemos hacerlo. Porque a veces nos encontramos en circunstancias tan duras y tan difíciles que son totalmente injustas. Y tenemos que afrontar esa situación, avanzar y seguir caminando, porque vamos camino a la patria celestial. Nosotros somos tan solo peregrinos en este mundo. Yo me acuerdo una vez, las cosas me iban muy bien, en todo sentido. Económicamente, empresarialmente, me iba muy bien. Entonces me comencé a rodear de gente para que trabajase conmigo, manejando los carros, las camionetas, las herramientas. ¿Y sabe qué sucede? Yo cometí un error. Uno tiene que tener sabiduría para delegar, responsabilizar, o si usted es un empresario, saber qué tipo de personas usted va a contratar para su negocio. Tiene que llevarlo a los pies del Señor, tiene usted que orar y Dios le va a dar sabiduría. Porque usted no sabe a quién lleva. Porque usted no conoce los corazones de nadie. Pero si usted eso lo pone en las manos de Dios, Dios se lo va a usted revelar, dirigir o limpiar su camino simplemente. Entonces, yo contraté a dos hermanos. Uno manejaba la camioneta y otro hacía otros trabajos. ¿Y sabe qué sucede? Los dos me hicieron mucho daño. Uno de ellos, viniendo en el camino, se estrelló, destruyó la camioneta completamente. Prácticamente completamente. Y el otro se fue con un dinero en efectivo. Una buena suma. Entonces yo le pregunté al Señor y dije, Señor, ¿pero por qué? Y llegué a la conclusión de que mi decisión estaba mal tomada. Ahora, ¿quejarme? No puedo, porque fue decisión mía. Entonces, ¿qué hacer en esa circunstancia? Bueno, en mi condición, orar a Dios, pedir perdón por una mala decisión y seguir alabando y glorificando su nombre. Porque ese mismo Cristo que me dio la oportunidad una vez, me ha dado otras veces y otras veces. Porque ese Cristo verdaderamente es grande, poderoso y misericordioso. Entonces,
Yo veo la vida de aquella persona que me hizo daño, que me robó y que se fue y se escondió y todo, ¿no? Ahora destruido. Destruido sin esperanza, totalmente miserable. Mis hermanos, el camino del Señor es un camino a veces muy duro, a veces, ¿verdad?, muy alegre, muy contento, muy fácil. Como dice la canción, de prueba en prueba, de victoria en victoria. Pero como dice Oseas, y tú vuelve a tu Dios, asegúrate, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en Dios. Siempre, mis hermanos, tenemos que esperar en Dios. Cualquiera fuera nuestra circunstancia, nuestra situación, nuestros momentos de prueba difíciles, ¿verdad?, tristes, de decepción, de engaño, de traición. Siempre, siempre, siempre tenemos que esperar en Dios una respuesta, un consuelo, un apoyo, un descanso en Él. Siempre tenemos que confiar en Dios. Hermano, duele cuando de lo más profundo de usted es traicionado. Sus seres queridos lo traicionan, le hacen daño, lo niegan, lo acusan por tan solo ser usted cristiano o cristiana. Lo persiguen, se burlan. Es duro, duele, pero sabe que no desmaye. Porque en un momento Dios, en su misericordia, tocará la vida de sus seres queridos y vendrán a los pies de Cristo. Yo cuando vine a los pies de Jesús no me fue nada fácil. Mis familiares enteros se convirtieron en mis enemigos totales. Totales, hermanos y padres, todo el mundo se vino contra mí por tan solo yo haber aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Pero aprendí al día siguiente un versículo muy conocido, donde dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, porque la justicia de Dios se revela por fe, dice, la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16, 18. Me aprendí tan solo esos versículos. Y eso fueron mi defensa en todos esos meses y años después de persecución. Y algunos hermanos me enseñaron el pasaje de Josué, cuando dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa. Y cada vez que tenía oportunidad de hablar con mi familia, les decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Todos ustedes van a ser salvos. Todos ustedes van a ser salvos. Algún momento Dios lo ha prometido y eso se va a cumplir. Claro, cuando decía eso, mis hermanos se burlaban, me atacaban horriblemente. Pero aquellos que me atacaban, ahora están en el cielo convertidos, se fueron salvos. Tengo 2 hermanos que me atacaron muchísimo y ya están con Jesús. Mi padre se fue salvo, mi madre se fue salva. Mis hermanos, Dios cumple su promesa. Mis demás hermanos están salvos. Mi hermana está salva. Entonces, aunque hayan las pruebas que hayan, aunque hayan las traiciones que hayan, aún dentro de la misma familia, aún los mismos engaños, traiciones y acusaciones y falsedades que hayan dentro de la misma familia, escuche, si Dios ha prometido salvar a su familia, Dios lo salvará. Porque más importante que todo bien material es la salvación que el hombre y la mujer necesita para poderse ir al cielo, pues. Porque todo el bien material se queda en esta tierra. Pero si el hombre y la mujer no tienen salvación, no tiene vida eterna. Entonces, los cristianos tenemos que predicar y hablar de esta grandiosa y poderosa salvación, que es Jesús de Nazaret. Así es que, mi hermano, no se rinda. No se rinda por nada, hermano, hermana. Dice, confía callado en el Señor
y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas, sus falsedades, sus mentiras. No te irrites. No te amargues. Espera callado, orando y hablando a Dios, para que Dios verdaderamente se glorifique en tu vida. Y tú saldrás fortalecido, sí, con fuerzas, porque Dios ha sido tu confianza, porque Dios ha sido tu esperanza, porque Dios ha sido tu fortaleza y es. Así tú nunca retrocederás, porque estás seguro que aún en las buenas o en las malas, siempre Jesús estuvo para ti. Mi hermano, mi hermana, yo te animo a que tú busques a Dios de día y de noche y no retrocedas. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. Usted, mi amigo, mi amiga que no conoce de Jesús, la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, ven a Jesús, por favor. Dale la oportunidad a Jesús de ser tu Dios, tu Padre, tu amigo, tu dueño, tu todo. Vamos a hacer una oración. Ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos. Repite esta oración, dile, Jesús, sí amigo, dile, Jesús, perdona mis pecados. Yo me arrepiento ahora mismo. Jesús, por favor, perdóname. Pero ven, entra en mi vida, toma mi corazón. Yo te acepto, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Gracias, Jesús de Nazaret, por salvarme, por darme esta oportunidad. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Ahora tú eres mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis amigos queridos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda gloria y honra solamente sea a ti, al único grande y poderoso Dios, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Mi Jesús, mi Señor, mi todo. Gracias, mi Jesús, por esta oportunidad. Y toda gloria y honra solamente sea Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosamente.